Hola, estamos de regreso con los cuentos de Lovecraft y esta vez tenemos Los sueños en la casa de la bruja. Espero se adentren en esta historia como yo al leerla y la disfruten mucho. Sin más, pasemos a ella. Los sueños en la casa de la bruja. Walter Gilman jamás descubriría si los sueños trajeron la fiebre o si la fiebre trajo los sueños. Detrás de todo acechaba el siniestro y supurante horror del antiguo pueblo y de la mohosa y profana bohardilla en el hastial desde la que escribía y estudiaba y luchaba con números y fórmulas. Cuando no se agitaba inquieto en la exigua cama de hierro, su oído se volvía sensible hasta un grado sobrenatural e intolerable. Desde hacía mucho tiempo había detenido el barato reloj de repisa, cuyo tic-tac parecía el estruendo de la artillería. Durante las noches, la sutil agitación de la negra ciudad del exterior, la siniestra carrera de las ratas sobre las paredes divisorias aguzanadas y el crujir de los maderos ocultos de la eran suficientes como para otorgarle una sensación de pandemonio estridente. La oscuridad siempre pululaba con sonidos inexplicables, y sin embargo, a veces se estremecía atemorizado de que aquellos ruidos se desvanecieran y le permitieran escuchar otros más tenues que sospechaba que acechaban detrás de ellos. Él se encontraba en la imperturbable Arkham, acechada por leyendas con sus hacinados techos con mansardas que se mecían y colgaban sobre áticos donde las brujas se habían ocultado de los hombres del rey en los oscuros y antiguos días de la provincia. Ningún sitio de la ciudad estaba más sumergido en macabros recuerdos que la buhardilla que lo albergaba. En esta misma casa y esta misma habitación habían llegado a la vieja Kesia Mason, cuyo escape de la cárcel de Salem nadie ha sido capaz de explicar. Aquello sucedió en 1692. El carcelero había enloquecido y balbuceaba sobre una cosa pequeña y de colmillos blancos que había huido de la celda de Kesia, y ni siquiera Cotton Mather había podido explicar las curvas y los ángulos del fluido rojo y pegajoso embarrado sobre las grises paredes de piedra. Quizás Gilman no debía haber estudiado tan duro. El cálculo no euclidiano y la física cuántica son suficientes para exigir al máximo a cualquier cerebro. Cuando se mezclan con estudios sobre el folclore y se intenta trazar el extraño trasfondo de una realidad multidimensional detrás de los indicios macabros de las historias góticas y las locuras susurradas alrededor de las chimeneas. Es difícil imaginarse libre de tensión mental. Gilman provenía de Haverhill, pero solo hasta que entró a la Universidad de Arkham comenzó a conectar sus matemáticas con las leyendas fantásticas de la magia antigua. Algo en el aire del viejo pueblo trabajaba oscuramente en su imaginación. Los profesores de la Universidad de Miskatonic le urgieron a que disminuyera su carga, a que voluntariamente abandonara ciertos cursos en distintos puntos. Más aún, había evitado que consultara los sospechosos libros viejos de secretos prohibidos que eran guardados bajo llave en la bóveda de la biblioteca universitaria. Pero todas estas precauciones llegaron demasiado tarde, ya que Gilman había extraído terribles secretos del temido Necronomicon, de Abdul Hazared, del fragmentario libro de Avon y del censurado Unsprechlichen Kulten de von Just. Con esto, había logrado correlacionar sus fórmulas abstractas con las propiedades del espacio y ligarlas con las dimensiones conocidas y también con las desconocidas. Él sabía que su habitación estaba en la vieja casa de la bruja. De hecho, por ello, había tomado residencia ahí. En los registros del condado de Exen existía mucho material sobre el juicio de Kesia Mason, lo que ella había admitido bajo presión a la corte de Oyer y Terminer. Había fascinado a Gilman más allá de la razón. Ella había contado al juez Hathorne que las líneas y curvas que podían trazarse para señalar las direcciones que guiaban a través de los muros del espacio a otros más lejanos, y había insinuado que tales líneas y curvas eran utilizadas frecuentemente en ciertas reuniones de medianoche en los oscuros valles de blancas piedras más allá de Meadow Hill y en la isla deshabitada del río. Ella habló también del hombre negro,
de su juramento y de su nuevo nombre secreto, Nahab. Luego ella trazó esos signos en las paredes de su celda y desapareció. Gilman creía cosas extrañas sobre Kesha y sintió una rara emoción cuando descubrió que su morada todavía existía después de más de 235 años, cuando escuchó en los susurros quedos de Arkham sobre la presencia persistente de Kesha en la vieja casa y las estrechas casas, sobre las marcas de dientes humanos irregulares que aparecían sobre ciertos durmientes en aquella y en otras casas, sobre los infantiles gritos escuchados durante la noche de Walpurgis y el Día de los Santos, sobre el hedor percibido a menudo en el ático de la vieja casa después de aquellas temidas estaciones, como también sobre la cosa pequeña, peluda y de dientes afilados que embrujaba la estructura que se desmoronaba y también al pueblo y acariciaba con su hocico curiosamente a la gente en las obscuras horas anteriores al amanecer. Por todo esto, él decidió vivir en aquel lugar sin importar el costo. Fue fácil asegurarse una habitación, pues la casa era poco popular, difícil de rentar y desde mucho tiempo atrás se había vuelto barata. Gilman no podría decir qué era lo que esperaba encontrar ahí, pero sabía que deseaba estar ahí, en el edificio donde alguna circunstancia le había dado de pronto a una mujer anciana y mediocre del siglo XVII un entendimiento de profundidades matemáticas más allá de las indagaciones más modernas de Planck, de Heisenberg, de Einstein y de Schütter. Estudió las paredes de madera y yeso por algún rastro de los crípticos diseños en cada punto accesible que abría el empapelado al descarapelarse. En menos de una semana consiguió trasladarse a la habitación del ático del este, donde se creía que Kesha había practicado sus sortilegios. Había estado despreocupada desde el principio, pues nadie se había atrevido a permanecer durante mucho tiempo ahí. Y el casero polaco se había vuelto receloso sobre rentarla. Sin embargo, nada le sucedió a Gilman hasta que comenzó con su fiebre. Ninguna Kesha fantasmal revoloteaba a través de los sombríos salones y habitaciones. Ninguna cosa peluda y pequeña se arrastró hacia su lúgubre nido de águilas para acariciarlo con el hocico, y ningún registro de los encantamientos de la bruja recompensó su búsqueda constante. A veces tomaba paseos por la sombría maraña de olorosas calles sin pavimentar, donde las sobrenaturales casas cafés de edad desconocida se inclinaban y tambaleaban y asomaban burlonas a través de sus estrechas y pequeñas ventanas. Sabía que aquí habían sucedido cosas extrañas antes y había un débil indicio detrás de la superficie de que todo ese monstruoso pasado no hubiera muerto del todo, al menos en los callejones más oscuros, estrechos y torcidos de manera más intrincada. También remó un par de ocasiones hasta la infame isla del río y bosquejó los singulares ángulos descritos por las hileras de piedras grises, cubiertas de musgo, cuyo origen era demasiado oscuro e inmemorial. La habitación de Gilman era de buen tamaño, pero de una forma extraña e irregular. La pared del norte se inclinaba notoriamente hacia el centro, mientras que el techo bajo se inclinaba ligeramente hacia abajo en esa misma dirección, además del evidente agujero de ratas y señales de otros que habían sido tapados. No había algún acceso, o algo que tuviera la apariencia de alguna antigua avenida de acceso, al espacio que debía ser exigido entre la pared inclinada y la pared exterior en el lado norte de la casa, aunque una inspección desde el exterior mostrara el lugar donde una ventana debió haber sido entablada en una fecha muy remota. El altillo, por encima del techo, que debía tener un piso inclinado, también era inaccesible. Cuando Gilman subió por una escalera hasta el altillo lleno de telarañas en otras partes del ático, encontró vestigios de una desaparecida abertura, firme y pesadamente cubierta con antiguas tablas y asegurada por gruesas clavijas, bastante comunes en la carpintería colonial. Por más que presentara persuadirlo, sin embargo, no pudo convencer al impasible casero de que lo dejara investigar alguno de estos dos espacios cerrados.
Con el paso del tiempo, cada vez se sentía más atraído por el techo y la pared irregulares de su habitación. Comenzó a investigar sobre el significado matemático de aquellos ángulos extraños que parecían ofrecer ambiguas pistas sobre su propósito. La vieja Kesia reflexionaba, podría haber tenido razones excelentes para vivir en un cuarto con ángulos peculiares, pues acaso no era que a través de ciertos ángulos afirmaba que había traspasado las fronteras del mundo y del espacio que conocemos. Su interés gradualmente se alejó de los vacíos sin tuberías, más allá de las superficies inclinadas, pues ahora le parecía que el propósito de aquellas tenía que ver con el lado en el que ya se encontraba. Los golpes de fiebre cerebral y los sueños comenzaron a principios de febrero. Durante algún tiempo, aparentemente, los curiosos ángulos de la habitación de Gilman habían ejercido un efecto extraño sobre él, casi hipnótico. Mientras avanzaba el lúgubre invierno, se encontró a sí mismo contemplándolo cada vez más intensamente en la esquina, donde el techo se encontraba con la pared inclinada. En este periodo, su incapacidad para concentrarse en sus estudios formales le preocupó hondamente. Sus aprehensiones sobre los exámenes de final de semestre se agudizaron, pero su exagerado sentido del oído se había vuelto apenas menos molesto. La vida se había convertido en una insistente e casi insoportable cacofonía, además de que tenía la impresión constante y aterradora de otros sonidos, quizás provenientes de regiones más allá de la vida, que temblaban en el margen mismo de volverse audibles. En cuanto a los ruidos concretos, el de las ratas sobre las antiguas paredes divisorias eran los peores. A veces, sus rasguños parecían no solo ser furtivos, sino deliberados. Cuando venían de más allá de la inclinada pared del norte, venían mezclados de una suerte de eco tamborileo. Cuando venían del altillo sellado siglos atrás, Gilman siempre se preparaba como si esperara que algún horror solo se tomara su tiempo antes de descender para engullirlo por completo. Los sueños estaban más allá de los límites de la cordura. Gilman sentía que debía de ser resultado tanto de sus estudios matemáticos como del folclore. Había pasado demasiado tiempo reflexionando acerca de las vagas regiones que, según sus fórmulas, debían yacer más allá de las 3 dimensiones que conocemos, y sobre la posibilidad de que la vieja Kesia Mason, guiada por alguna influencia más allá de toda conjetura, había encontrado efectivamente la puerta hacia aquellas regiones. Los registros amarillentos del condado contenían su testimonio y el de sus acusadores. Estos insinuaban malditamente cosas más allá de la experiencia humana. Las descripciones del pequeño objeto veloz y peludo que les servía como familiar eran dolorosamente realistas, a pesar de sus detalles increíbles. Aquel objeto, no más grande que una rata de buen tamaño, y llamado pintorescamente por la gente del pueblo Brown Yankee, parecía haber sido el fruto de un extraño caso de delirio colectivo, pues en 1692 no menos de 11 personas testificaron haberlo visto. También había rumores recientes de incomprensible y desconcertante parecido. Los testigos decían que tenía el pelo largo y la forma de una rata, pero que los colmillos afilados y el rostro barbado eran malignamente humanos, y que sus garras eran pequeñas manos humanas. Llevaba mensajes entre la vieja Kesia y el diablo, y era alimentado por la sangre de la bruja, que chupaba como si fuera un vampiro. Su voz era una suerte de risa nerviosa y aborrecible, y podía hablar todas las lenguas. De las monstruosidades bizarras de los sueños de Gilman, ninguna lo llenaba de más pánico y náusea que la del híbrido blasfemo y diminuto, cuya imagen revoloteaba ante sus ojos de una forma 1000 veces más odiosa de cualquiera que su mente despierta habría podido deducir de los antiguos registros y de los modernos rumores. Los sueños de Gilman consistían mayoritariamente en zambullidas a través de abismos ilimitados de un crepúsculo inexplicablemente coloreado,
y de desconcertados sonidos desordenados, abismos donde las propiedades materiales y gravitacionales con relación a su propia entidad no podían comenzar a ser explicadas. Él no caminaba o escalaba, volaba o nadaba, arrastraba o contorneaba. Sin embargo, su experiencia siempre era la de un tipo de movimiento parcialmente voluntario e involuntario. Tampoco podía ser juez de su propia condición, pues la contemplación de sus brazos, piernas y torso parecía estar siempre impedida por algún desorden de la perspectiva, aunque sentía que su organización física y sus facultades se habían transmutado maravillosamente y se proyectaban oblicuamente, no sin alguna relación grotesca con sus proporciones y propiedades normales. Los abismos no estaban vacíos, sino atestados de masas de ángulos indescriptibles y de alguna sustancia de color extraño. Algunas parecían ser orgánicas y otras inorgánicas. Algunos de los objetos orgánicos tendían a despertar vagos recuerdos en el fondo de su mente, aunque no podía formarse una idea consciente de aquello a lo que parecía o lo que sugerían burlonamente. En sueños siguientes comenzó a distinguir diferentes categorías en las que parecían caer los objetos orgánicos y que parecía involucrar en cada caso una especie radicalmente diferente de patrones de conducta y de motivaciones básicas. Una de estas categorías parecía incluir objetos ligeramente menos ilógicos e irrelevantes en sus movimientos que los miembros de las otras. Todos los objetos, tanto orgánicos como inorgánicos, estaban más allá de la descripción o la comprensión. Gilman a veces comparaba las masas inorgánicas con prismas, laberintos, cúmulos de cubos y planos y edificios ciclópeos. Las cosas orgánicas le parecían tan variadas como grupos de burbujas, pulpos, ciempiés, ídolos hindús vivos e intrincados arabescos despertados, hasta una suerte de animación ofidia. Todo lo que miraba era inenarrable, amenazador y horrible. Cada vez que una de estas entidades orgánicas parecía, a partir de sus movimientos, percatarse de él, sentía un desnudo y horrendo temor que normalmente lo despertaba de golpe. No podía explicar cómo se movían las entidades orgánicas, más que cómo se movía él mismo. Con el tiempo, observó un misterio mayor, la tendencia de ciertas entidades de aparecer súbitamente de la nada, o de aparecer de la misma manera. La estridente y rugiente confusión de sonido que permeaba los abismos estaba más allá de todo análisis de tono, timbre o ritmo. Sin embargo, parecía estar sincronizado con ciertos vagos cambios visuales en todos los objetos indefinidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Gilman tenía la constante sensación de terror, de que podría elevarse hasta un grado insoportable de intensidad durante una u otra de sus oscuras e implacables e inevitables fluctuaciones. Sin embargo, no fue en estos vórtices de compleja extrañeza en que contempló a Brown Jenkins. Ese aterrador y pequeño horror estaba reservado para ciertos sueños más ligeros y agudos, que siempre lo asaltaban antes de caer en las mayores profundidades del sueño. Él estaría recostado en la oscuridad, luchando para mantenerse despierto, cuando un resplandor tenue y centellante parecía brillar alrededor de la antigua habitación, mostrando una niebla violeta, la convergencia de los planos inclinados que habían atrapado tan insidiosamente a su cerebro. El horror parecía brotar de la ratonera en la esquina y corretear hacia él, sobre las tablas combadas y anchas del suelo, con una maligna anticipación en su pequeño y barbado rostro humano. Misericordiosamente, sus sueños siempre se desvanecía antes de que el objeto se acercara lo suficiente como para acariciarlo con su hocico. Aquella tenía unos colmillos infernalmente largos, afilados y caninos,
Gilman intentaba sellar cada día la ratonera, pero cada noche los habitantes reales de la pared divisoria roían la obstrucción, fuera lo que fuera. Una vez hizo que el casero clavara una placa de metal sobre ella, pero la noche siguiente las ratas royeron un agujero nuevo. Al hacerlo, empujaron o arrastraron hacia el cuarto un curioso y pequeño fragmento de hueso. Gilman no reportó su fiebre al médico, pues sabía que no pasaría sus exámenes si se le ordenara quedarse en la enfermería de la universidad, cuando lo que necesitaba era tiempo para estudiar. Cuando fueron las cosas, reprobó los exámenes de cálculo D y psicología general avanzada, pero no sin esperanzas de recuperar el terreno perdido al final del semestre. En marzo, un nuevo elemento se introdujo en ese periodo preliminar más ligero de sueño. La figura de pesadilla de Brown Jenkins comenzó a ser acompañada por un nebuloso manchón que cada vez más comenzaba a parecerse a una anciana encorvada. Esta adición lo perturbó más de lo que era capaz de admitir, aunque finalmente decidió que se parecía a la antigua arpía con la que se había cruzado 2 veces en la oscura maraña de calles cercanas a los muelles abandonados. En aquellas ocasiones, la mirada maligna, sardónica y aparentemente no provocada de la vieja arbolaria lo había hecho estremecerse, especialmente la primera vez, cuando la rata gigantesca corrió desde la sombría boca de un callejón vecino y le hizo pensar irracionalmente en Brown Jenkins. Ahora reflexionaba, esos temores nerviosos adquirían su reflejo en sus desordenados sueños. No podía negar que la vieja casa tenía una influencia poco saludable, pero rastros de su inicial interés macabro todavía lo mantenían ahí. Arguía que solo la fiebre era responsable de sus fantasías nocturnas, y que cuando se hubiera repuesto se vería libre de monstruosidades visiones. Estas visiones, sin embargo, eran aberrantemente vivas y convincentes, y cada vez que despertaba retenía una vaga sensación de haber experimentado mucho más de lo que recordaba. Se sentía horrendamente seguro de que en sueños que no podía recordar había conversado con Brown Jenkins y la anciana. En los sueños ellos le habrían urgido a ir a algún lugar con ellos y encontrarse con un tercer ser de gran poder. Hacia finales de marzo comenzó a retomar sus estudios matemáticos, aunque los de otro tipo cada vez lo inquietaban más. Estaba desarrollando un talento intuitivo para resolver ecuaciones de Riemann y sorprendió al profesor Upham por su comprensión de la cuarta dimensión y de otros problemas que dejaron pasmados al resto de los alumnos. Una tarde hubo una discusión sobre las posibles curvaturas peculiares del espacio y sobre puntos de aproximación teóricos o incluso de contacto entre nuestra parte del cosmos y distintas regiones, tan lejanas como las más remotas de las estrellas, o las brechas transgalácticas mismas, incluso tan fabulosamente lejanas como las tentativas unidades cósmicas concebidas más allá del continuum espacio-tiempo de Einstein. La aproximación a estos temas de Gilman llenó a todos de admiración, incluso cuando algunos de sus ejemplos hipotéticos causaron un incremento en los siempre abundantes chismes sobre sus nervios y su excentricidad solitaria. Lo que hizo sacudir la cabeza a los estudiantes era su sobria teoría de que el hombre podría, si contara con conocimientos matemáticos más allá de lo que podría imaginarse, conseguir por medios humanos, salir deliberadamente de la Tierra hacia cualquier otro cuerpo celestial, incluso si estos yacieron en uno de los infinitos puntos específicos en el patrón cósmico. Tomar ese paso, decía, requería solo de 2 etapas. Primero, salir de la esfera de 3 dimensiones que conocemos,
Segundo, regresar a esa esfera tridimensional en otro punto, quizás uno de la lejanía infinita. Era en muchos casos concebible que esto podría lograrse sin perder la vida. Cualquier ser de cualquier parte del espacio tridimensional probablemente podría sobrevivir a la cuarta dimensión. Su supervivencia en la segunda etapa dependería de la parte extraterrestre de las 3 dimensiones que se eligiera para regresar. Los habitantes de algunos planetas podrían vivir en otros, incluso planetas pertenecientes a otras galaxias o fases dimensionales similares en continuo en espacio-tiempo, aunque por supuesto habría enormes cantidades de sitios mutuamente inhóspitos, a pesar de su yuxtaposición matemática o las zonas del espacio. También era posible que los habitantes de un reino dimensional dado pudieran sobrevivir la entrada a muchos reinos desconocidos e incomprensibles, con dimensiones adicionadas o multiplicadas indefinidamente, ya fuera por dentro o por fuera del continuum espacio-tiempo dado, y que lo contrario también fuera verdad. Todo esto era una especulación, aunque se puede tener cierto grado de certeza de que el tipo de mutación involucrada para atravesar de un plano dimensional dado hacia otro más elevado no destruiría la integridad biológica como la entendemos. Gilman no estaba muy seguro de sus razones para su última aseveración, pero su confusión sobre esto estaba más que compensada por su claridad en los otros puntos complejos. El profesor Upham gustó especialmente de su demostración de la cercanía de las altas matemáticas con ciertas fases del saber de la magia, transmitido a través de las eras desde una inefable antigüedad, humana o anterior a esta, cuyos conocimientos del cosmos y sus leyes eran más grandes que los nuestros. Para el 1 de abril, Gilman se preocupó considerablemente porque su fiebre no amainaba. También se sentía inquieto por lo que algunos de sus vecinos mencionaban sobre su sonambulismo. Al parecer, a menudo él se ausentaba de su cama, y esto era atestiguado por un hombre de la habitación inferior que afirmaba escuchar el crujir del suelo a ciertas horas de la noche. Este tipo también dijo escuchar pies calzados deambulando por la noche. Gilman estaba seguro de que se equivocaba en esto, pues sus zapatos, así como el resto de la indumentaria, estaba siempre exactamente en el mismo lugar al amanecer. Cualquiera desarrollaría todo tipo de delirios sobre auras en esta macabra y vieja casa. ¿Acaso Gilman mismo, incluso durante el día, no sentía ahora que ciertos ruidos diferentes a los de la pared y el techo inclinados? Su oído patológicamente sensible comenzaba a escuchar débiles pasos en el altillo sellado desde tiempo inmemorial, y a veces la ilusión de cosas semejantes se volvía una realidad agónica. Sin embargo, él sabía que en verdad se había vuelto un sonámbulo. Su cuarto había sido encontrado vacío 2 noches, aunque su ropa todavía estuviera en el lugar. Frank Illwood, uno de aquellos estudiantes cuya pobreza lo había obligado a tomar una habitación en la sucia e impopular casa, se lo había asegurado. Illwood se encontraba estudiando en la madrugada y había subido para solicitar ayuda para una ecuación diferencial, solo para encontrar que Gilman estaba ausente. Había sido un poco presuntuoso abrir la puerta después de que la llamada hubiera fallado en despertar una respuesta, pero necesitaba la ayuda desesperadamente y pensó que a su anfitrión no le importaría ser despertado delicadamente. Sin embargo, en ninguna de las 2 ocasiones había encontrado a Gilman ahí. Cuando lo interrogó al respecto, Gilman solo pudo preguntarse por dónde había estado vagando descalzo y solo con su ropa de dormir. Decidió que investigaría el asunto si seguían llegando reportes de su sonambulismo. Pensó que esparcir harina en el piso del pasillo le permitiría determinar hacia dónde se dirigían los pasos. La puerta era el único punto de egreso concebible, pues no era posible poner pie
por fuera de la estrecha ventana. A medida que avanzaba abril, el oído agudizado por la fiebre de Gilman fue perturbado por las quejumbrosas plegarias de un supersticioso reparador de telares, llamado John Masurewicz, que alquilaba una habitación en la planta baja. Masurewicz había contado largas e inconexas historias sobre el fantasma de la anciana Keisha y de la cosa peluda y de colmillos afilados. También que estaba maldito de manera tan terrible que solo su crucifijo de plata, otorgado para este propósito por el padre Iwaniki de la iglesia de San Estanislao, lo podría aliviar. La víspera de mayo, en la noche de Walpurgis, cuando el mal más negro del infierno ronda la tierra y todos los esclavos de Satán se reúnen para ritos y hazañas sin nombre. Siempre significa malos momentos en Arkham, aunque la gente buena en la avenida de Miskatonic y las calles Hyde y Santonal pretendían no saber tanto al respecto. Sucedían hechos desafortunados y un niño o dos terminaban desaparecidos. Joe sabía de estas cosas, pues su abuela, en el campo, había escuchado estas historias de su propia abuela. Era prudente elevar plegarias y rezar el rosario en esta temporada. Kesia y Brown Jenkins no habían estado cerca durante 3 meses de la habitación de Joe, ni la de Paul, ni en la de alguien más. No significaba nada bueno que desaparecieran así. Debían tramar algo. Gilman visitó el consultorio médico el 16 de mayo y se sorprendió al descubrir que su temperatura no era tan alta como había temido. El médico lo interrogó extensamente y le aconsejó que consultara a un especialista en nervios. Reflexionando, se sentía ciertamente cerca de la frontera entre el universo conocido y la cuarta dimensión. ¿Quién podría afirmar cuán lejos podría ir? Pero incluso mientras estos pensamientos llegaban a él, se preguntaba sobre la fuente de su confianza. ¿Acaso esta peligrosa sensación de inminencia venía de las fórmulas en los papeles sobre los que volcaban día tras día? Los suaves, furtivos e imaginarios pasos en el altillo sellado eran perturbadores, y ahora también había una creciente sensación de que alguien lo persuadía constantemente de que hiciera algo terrible, algo que no podía hacer. ¿Y su sonambulismo? ¿Hacia dónde se dirigía algunas noches? ¿Qué significaba el débil indicio de un sonido que de vez en cuando parecía escurrirse a través de la enloquecedora confusión de sonidos identificables? Incluso en la luz del día y completamente despierto, su ritmo no correspondía con algo de esta tierra, salvo quizás a la cadencia de uno de los cantos inmemorables del Sabbat. A veces temía que correspondieran con los ciertos atributos de los vagos alaridos o rugidos de aquellos abismos del sueño completamente extraños. Mientras tanto, los sueños estaban volviendo atroces. En la fase preliminar, la más ligera, la malvada anciana ahora era una claridad demoníaca, y Gilman sabía que era quien lo había asustado en los barrios bajos. Su andar encorvado, su larga nariz y su arrugada barbilla eran inconfundibles. Sus amorfas prendas marrones eran aquellas que recordaba. La expresión de su rostro era de una horrenda malevolencia y de júbilo cuando despertaba. Él podía recordar una voz ronca que lo persuadía y amenazaba. Él debía encontrarse con el hombre negro e ir con él hasta el trono de Astatoth, en el centro del caos definitivo. Esto era lo que ella decía. Él debía firmar con su propia sangre el libro de Astatoth y tomar un nuevo nombre secreto, ahora que sus estudios independientes habían avanzado tanto. Lo que le impedía irse con ella y Brown Jenkins y los otros hasta el trono del caos, donde delgadas flautas trinan sin sentido, era que había leído el nombre de Astatoth en el Necronomicon, y sabía que se refería a un mal primigenio demasiado horrible para describir. La anciana siempre aparecía de la nada, cerca de la esquina donde se encontraba la pared y el techo inclinados. Ella parecía cristalizarse en un punto más cercano al techo que al suelo, y cada noche
parecía estar más cerca y menos borrosa antes que el sueño cambiara. Brown Jenkins también estaba siempre un poco más cerca que la última vez. Sus colmillos amarillentos brillaban perturbadoramente en aquel tono violeta fosforescente, ultraterreno. Su aguda y repugnante voz, como risa nerviosa, se quedaba grabada cada vez más y más en la cabeza de Gilman. Él podía recordar en la mañana cómo pronunciaba las palabras Azathoth y Nyarlathotep. En los sueños profundos también todo se volvía más nítido y Gilman sentía que los abismos crepusculares alrededor suyo eran los de la cuarta dimensión. Aquellas entidades orgánicas cuyos movimientos parecían menos fragantes, irrelevantes e involuntarios eran probablemente proyecciones de formas del vida de nuestro propio planeta, incluyendo la de algunos seres humanos. Él no se atrevía a pensar que serían los otros en sus propias esferas dimensionales. Dos de las cosas que se movían menos irrelevantemente, un conglomerado algo grande, de iridescentes burbujas esféricas o elípticas en un poliedro definitivamente más pequeño de colores desconocidos y ángulos que cambiaban rápidamente. Parecían percatarse de su presencia y seguirlo un poco o flotar hacia adelante mientras él cambiaba de posición entre los prismas titánicos, laberintos, cúmulos de cubos y planos y semiedificios. Mientras tanto, los vagos alaridos y rugidos se volvían más y más fuertes, como si se aproximaran a un monstruoso clímax de intensidad insoportable e inenarrable. El nuevo acontecimiento ocurrió durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de abril. Gilman se movía algo involuntariamente alrededor de los abismos crepusculares, junto a las masas de burbujas y los pequeños poliedros que flotaban adelante, cuando se percató de los peculiares ángulos irregulares que formaban los márgenes de algún gigantesco cúmulo de prismas vecino. Un segundo más adelante estaba fuera del abismo, parado temblorosamente sobre la rocosa ladera de una colina, bañado de una intensa y difusa luz verde. Estaba descalzo y con sus ropas de dormir. Cuando intentó caminar descubrió que apenas si podía levantar sus pies. Un vapor se arremolinaba y escondía todo menos el terreno inclinado más inmediato. Él se encogió de pensar en los sonidos que podrían surgir de aquel vapor. Después observó cómo dos figuras se arrastraban laboriosamente hacia él, la anciana mujer y la pequeña cosa peluda. La vieja bruja se irguió hasta estar de rodillas y logró cruzar sus brazos de manera singular, mientras que Brown Jenkins apuntaba en cierta dirección con su horrible pata delantera antropoide, que alzó con evidente dificultad, espoleado por un impulso que él no originó. Gilman se arrastró a sí mismo hacia adelante a través del curso determinado por el ángulo de los brazos de la anciana y la dirección de la pequeña pata de la monstruosidad. Y antes de que avanzara a la distancia de 3 pasos, estaba de vuelta en los abismos crepusculares. Las formas geométricas se arremolinaban a su alrededor. Él cayó en espirales interminables. Luego, al fin despertó en su cama, en la buhardilla de ángulos locos de la vieja y sobrenatural casa. En su estado, él no servía para algo esa mañana, por lo que no asistió a todas sus clases. Una atracción desconocida guiaba sus ojos en una dirección aparentemente irrelevante. Parecía no poder evitar contemplar cierto espacio vacío en el piso. Mientras el día avanzaba, el foco de sus ojos que no miraban cambió de posición para el mediodía. Había logrado conquistar el impulso de mirar ese espacio vacío. Para las 2 de la tarde decidió salir a almorzar y mientras deambulaba por las calles estrechas de la ciudad, se encontró a sí mismo girando siempre hacia el sureste. Solo después de un gran esfuerzo se detuvo en la cafetería de Church Street y después de la comida sintió que la atracción desconocida lo sacudía con más fuerza. Necesitaría consultar a un especialista después de todo. Quizás existía una conexión con su sonambulismo, pero mientras tanto al menos debería intentar romper el macabro hechizo por sí mismo. Sin duda,
todavía podía resistir la atracción. Con gran sentido de propósito se dirigió a contracorriente y se arrastró deliberadamente hacia el norte por Garrison Street. Para cuando llegó al puente que cruza Miskatonic, estaba empapado en sudor y frío, y se aferraba al barandal de hierro mientras miraba arriba hacia la isla de Maladada, cuya línea, regular entre antiguas piedras, se cernía hoscamente en la luz de la tarde. Luego tuvo un sobresalto. Había una figura viva claramente visible en aquella desolada isla, y una segunda inspección reveló que en verdad era aquella extraña anciana, cuyo aspecto siniestro se había infiltrado tan desastrosamente en sus sueños. Los altos pastos a su alrededor también se movían, como si otro ser se arrastrara muy cerca del suelo. Cuando la anciana comenzó a volverse hacia él huyó precipitadamente del pueblo, buscando cobijo en los callejones laberínticos del pueblo, y a pesar de lo distante de la isla, podía sentir una monstruosa e invisible maldad fluyendo de la sardónica mirada de la figura encorvada y antigua vestida de color marrón.